Mateo capítulo 28 y en el verso 16 al verso 19. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora vayamos a Hechos capítulo 2. Y vamos a leer en el verso 38. Es más, si leemos desde el verso 36, vamos a tener exactamente lo que tuvimos que leer en Mateo 28, 18 y 19. Dice así, Hechos capítulo 2, verso 36 al verso 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Puede tomar su asiento. Mantenga su Biblia en Mateo capítulo 28, versos 18 y 19, momentáneamente, y Hechos también al mismo tiempo. ¿Ya lo tenemos? Voy a ir lo más despacio posible para que podamos entenderlo. Muchas ocasiones he escuchado diferentes respuestas a estos versículos. Por ejemplo, en el verso 18, esto es Mateo capítulo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Cristo Jesús tiene la autoridad sobre todas las cosas, y esto está establecido de parte de Dios. Que en Cristo Jesús está la autoridad sobre todas las cosas. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, si nosotros comparamos esa escritura con Hechos capítulo 2, verso 36, da exactamente lo mismo. Porque en el verso 36 dice, hablando Pedro a aquella gente judía: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo de Mateo 28, 18 y Hechos 2:36? Es exactamente lo mismo. Lo que el Señor Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, es lo mismo que Pedro les testifica a los judíos y les dice: a este Jesús a quien ustedes crucificaron,
De parte de Dios está establecido que Él tiene toda la autoridad. Él es el Señor de todas las cosas. Él es la cabeza de la humanidad. Él es la manifestación del Dios invisible para poder manifestarse a los hombres en su forma humana, comunicarse con ellos y llevarlos al reino de los cielos. Pero los dos versículos dicen exactamente lo mismo. La diferencia aparente, digo diferencia aparente porque no hay una diferencia, es aquí en el verso 19 de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, verso 19 dice así: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí parece que cambia con Hechos 2:38, ya que en el verso 37 los judíos le preguntan a Pedro y a los demás y les dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro fue: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. De estos dos versículos que no se contradicen, se ha hecho una revolución a través de los siglos, a tal grado de hacer división entre los mismos redimidos por la sangre de Cristo, a tal grado de que uno le dice al otro: tú estás mal. Por ejemplo, yo he escuchado con estos oídos que el que está bautizado en el nombre de Jesucristo, he escuchado que le dice al que está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le dice: tú no tienes salvación, tú no eres salvo. Y el otro dice: ¿y por qué no soy salvo? Es que no eres salvo porque Hechos 2:38 dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces tú no te bautizas en el nombre de Jesucristo, tus pecados no son perdonados. Y si el otro pobre no sabe entender la palabra de Dios, dice: ay, ¿qué me están diciendo aquí? Entonces estoy condenado. Entonces yo, pues, ¿de qué me ha servido todo lo demás? Y uno puede hacer caer a una persona. Uno puede hacerle tropezar si uno no conoce la palabra de Dios. Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, yo hay ocasiones que escucho a hermanos que predican la palabra de Dios y que de cierta manera me tiran una indirecta y dicen, por ahí algunos dicen que los que estamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no somos salvos. Yo jamás he dicho tal cosa. ¿Por qué? Porque conozco la Escritura. Y la Escritura me dice en Efesios capítulo 2 y verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, de manera que yo no creo que una persona se salva cuando es sumergido en el agua, sino por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Mis pecados son perdonados y en el agua del bautismo doy testimonio de que mis pecados han sido perdonados por la fe en Cristo Jesús. La palabra del Señor desde el tiempo de Juan el Bautista nos enseña. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Predicaba a la gente y le decía: detrás de mí viene uno, el cual va a echar la paja en el horno de fuego y va a echar el trigo en su granero.
prepárate para que le recibas. Y la gente decía, si ese que viene detrás va a hacerle juicio al mundo, entonces me arrepiento de mis pecados y lo recibo. Entonces ellos recibían a su Salvador y se bautizaban como un testimonio de que se habían arrepentido, que se habían vuelto a Dios, y entonces ellos daban testimonio de que ahora estaban del lado de Dios. Entonces no le puedo decir yo a usted, si por ejemplo en esta noche hubiera una persona aquí que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo no le diría que no es salvo. Porque yo creo que ha creído en Cristo Jesús para salvación de su alma, para perdón de sus pecados. Pero aquí hay una cosa que tenemos que ver. Tenemos que ver en la identificación con Cristo por el bautismo. Y es lo que vamos a estar escudriñando en esta noche en la palabra del Señor. Veamos lo que dice aquí. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Mas qué fue lo que dijo el apóstol Pedro? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Entonces surgen los problemas, surgen los pleitos cristianos en ocasiones, lo cual no debe de haber. Uno grita desde allá y dice, tiene que ser el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo lo dijo, y el Señor es más grande que Pedro. Y toda la gente dice, sí es cierto, es más grande, le hacemos caso al Señor. Y luego otro dice, no, es que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, y por lo tanto es lo que dijo Pedro. Partimos en esta noche desde el mandamiento del Señor y llegamos al cumplimiento sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia aquí entonces? En el mensaje anterior les decía, ahí hay dos mandamientos. En Mateo capítulo 28, verso 19, y en Lucas capítulo 24, verso 47. El mandamiento que encontramos en Mateo capítulo 28 y verso 19 dice, vayan a todas las naciones y hagan de las naciones mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Lucas 24, 47 hay un mandamiento también. Y dice, es necesario que se predique en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, pero van a comenzar en Jerusalén. En el verso 48 el mismo Señor les dice a sus discípulos, ustedes son testigos de estas cosas. Así como les he dicho, así se va a llevar a cabo. En el verso 49 dice, pero váyanse a Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ahí van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora yo hago la pregunta, si nosotros leemos las Escrituras, ¿cuál de los dos mandamientos pesa más conforme a la palabra de Dios? ¿El de Mateo 28, 19 o el de Lucas capítulo 24, verso 47 al 49? El de Lucas. ¿Por qué el de Lucas? Porque aquí nosotros vemos en Mateo 28, 19 el mandato extendiéndose a las naciones gentiles sin ir a Jerusalén. Pero en Lucas 24, 47 dice, está escrito y es necesario que se predique en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y van a comenzar en Jerusalén.
se me van al aposento alto porque yo les voy a dar el bautismo del Espíritu Santo y de ahí me van a comenzar a ser testigos. Entonces hay aquí dos escrituras que parece que se contradicen, pero no se contradicen. Entonces, ¿por qué el Señor habló en Mateo 28, 19 y dice, vayan a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es que aquí hay un misterio a descubrir. El misterio a descubrir es el nombre, porque son tres y debería de hablar en plural. Habría de decir los nombres, pero dice el nombre. Y además, cada cosa en esta tierra tiene su nombre. Yo tengo en mi mano un micrófono. Estoy caminando sobre una alfombra. Aquí tengo un púlpito y aquí tengo una Biblia. Y cada cosa en esta tierra tiene un nombre. Y cada persona en esta tierra tiene un nombre. Sin embargo, ni en las cosas ni en las personas usted ha encontrado a alguien que se llame del Padre, ni algo que se llame del Padre, ni algo que se llame del Hijo, ni alguien que se llame del Hijo, ni algo que se llame del Espíritu Santo, ni alguien que se llame del Espíritu Santo. No hay tal cosa. Pero habla de un nombre. Y cuando nosotros vamos al diccionario, nuestro diccionario español, hablando de nombre, habla de nombre propio, habla de nombre de persona. Y aquí, cuando dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí encontramos nosotros un nombre y ese nombre es Jesús. Jesús es el nombre. Por ello es que el ángel, cuando se apareció a María y le dice, ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y le darás su nombre, será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero decirle, sin temor a equivocarme, el 90% del cristianismo no conoce a Jesús. Ha sido salvo por la fe, pero no conoce a Jesús. Cuando nosotros invocamos ese nombre, los apóstoles, hermanos, hablaron de ese nombre con reverencia, hablaron con temor, hablaron en las victorias el nombre de Jesús. Jesús viene del hebreo Josué, Yeshua, quiere decir Jehová salva, Jehová es salvación. Por ello, cuando estás en problemas, dices, Dios mío, dame la libertad, dame la salida en el nombre de Jesús. Quiere decir, Dios salva, Jehová salva, Dios es mi salvador, Dios es mi protector. Cuando invocas el nombre de Jesús, estás diciendo, Dios me da salvación, me saca de esta necesidad, me saca de este problema. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Aleluya. Jesús es el nombre que encontramos en el mandamiento de Mateo 28, 19. Habla y dice el nombre, bautícelos en el nombre. Ahora se da la fórmula del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque todavía el Señor no ascendió a los cielos. Y si usted conoce la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento se venía perfilando ya esta enseñanza, que el sacerdote entraba una vez al año al tabernáculo, al lugar santísimo, y entraba con la sangre del Cordero, lo que viene tipificando la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y el sacerdote entraba con esa sangre hasta el lugar santísimo, el lugar allá donde se manifestaba la gloria de Dios, hasta allá entraba con la sangre del Cordero. Y déjeme decirle, el nombre de Jesús no se manifestaría sobre el pueblo y para que el pueblo lo usara hasta que Él ascendiera a los cielos, porque haría su entrada al mismo reino de los cielos para dar testimonio que había llevado a cabo la obra de redención en la cruz, que había sido sepultado, que había resucitado y entraba a la misma gloria de Dios, y de ahí entonces descendería el Espíritu Santo, que no es otra cosa que el mismo Dios haciendo morada en el hombre por los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos templo del Espíritu Santo, morada del Dios viviente. Dele un aplauso al Señor porque Él lo merece. Él está entre nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Si alguien me dijera, hermano, vamos a discutir este punto, ya me lo han dicho. Hermano, vengo a discutirle Mateo 28, 19 contra Hechos 2:38. Y le digo, ¿que usted quiere poner a la misma palabra de Dios en ridículo o qué? No, pero es que esto es más fuerte porque lo dijo el Señor. Mire, no nos engañemos. El Señor no había ascendido a los cielos y por lo tanto el nombre no podía ser revelado todavía. Él entra a su misma gloria y Él les dijo allá en Juan 14:26, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él les guiará a toda la verdad, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Luego dice también en Juan 16:13 y 14, Él me va a honrar a mí cuando venga. Y por ello es que cuando Pedro y los demás apóstoles fueron saturados del Espíritu Santo, ni Mateo, que fue el que escribió eso y estaba entre los 12, podía decir que el Señor había dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí estaba Mateo entre todos los discípulos, hablando en otras lenguas. ¿Por qué no se paró y dijo, Pedro, eso no dijo el Señor? Mateo no podía decir nada porque el Espíritu había tomado a Pedro para que se dirigiera con el mensaje. Y el mismo Espíritu en Pedro dice, ahora arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Le preguntaré, ¿cuál de los dos mandamientos tiene más peso? ¿El de Hechos 2:38 o Mateo 28:19? Vamos a ir por el Espíritu. En ocasiones el mismo enseñador dice, Mateo, el mandamiento de Mateo tiene más peso. No, Señor. ¿Por qué no? Porque el Señor Jesucristo les dio el mandamiento, pero acá estamos viendo el cumplimiento. El Señor Jesucristo les dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero antes se me van a Jerusalén. Alguien puede decir, hermano, pero que no es mayor Cristo que Pedro. Seguro, ¿quién lo va a dudar? Pero entonces, ¿por qué el Señor dijo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Y por qué no lo dijo en el nombre de Jesús? Porque cuando el Señor Jesucristo dio el mandamiento, todavía no ascendía a los cielos, y el nombre de Jesucristo todavía no podía ser revelado aquí en la tierra, porque era necesario que Jesús de Nazaret entrara al lugar santísimo con su propia sangre, o dando testimonio de que había llevado a cabo la redención de los hombres, y el testimonio tenía que darse en los mismos cielos. Él había de entrar a los cielos y de ahí descendería el Espíritu para dar testimonio de que
la obra de redención se había completado y que ahí entonces era revelado el nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble de los que están en la tierra, en los cielos y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Dele un aplauso con todo su corazón. Aleluya. Hay preguntas en esta noche y alguien dice, ¿entonces la Escritura se contradice? No. Hermano Rodríguez, usted no va en contra de Mateo 28:19, lejos sea. Jamás iré en contra de Mateo 28:19. Entonces, ¿por qué dice que tiene que ser en el nombre de Jesucristo? Porque la fórmula de Mateo 28:19 era para cubrir el nombre de Jesús, que no podía ser revelado en ese momento, y era un llamado a la gente que se identificara con Dios, el creador de todas las cosas, que se identificara con Jesús de Nazaret, el autor y consumador de nuestra redención, y con el Espíritu Santo, que es lo que tenemos ahora morando en nosotros, porque Cristo Jesús lo hizo posible al morir en la cruz, y al yo recibirle, entonces viene el Espíritu a mi vida. Entonces no estoy contradiciendo la Escritura, no se contradice la Escritura. Vuelvo a la pregunta que le hice anteriormente. El Señor dio el mandamiento y dijo, váyanse a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, Lucas dice, váyanse primero a Jerusalén, porque ahí van a recibir el bautismo del Espíritu Santo, y ahí se va a comenzar a predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ahí en Jerusalén. ¿Concuerda entonces Hechos 2:38 con Lucas 24:47? Sí, porque dijo Lucas ahí en su evangelio que el Señor Jesucristo dijo, así estaba escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera. Y en el verso 47 dice, y así está escrito, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, pero antes váyanse a Jerusalén. ¿Cuál de las dos escrituras tiene más peso bíblicamente? ¿Mateo 28:19 o Hechos 2:38? Hechos 2:38, ¿por qué? Porque entonces estaríamos en la primer piedrita y de ahí nos lanzamos. ¿Y a dónde nos vamos a lanzar? Si vamos a tener que saltar más allá de los Hechos, porque tendríamos que pasar Lucas y no ver lo que dice Lucas, y tendríamos que pasar Hechos para no ver lo que dice Hechos. ¿Y a dónde vamos a caer con un mandamiento si solo en el libro de los Hechos existe el cumplimiento? En el libro de los Hechos es donde vemos el cumplimiento. Pero entonces, ¿por qué es en el nombre de Jesús? Porque todo lo que se haga debajo de este cielo para relacionarlo con Dios tiene que hacerse en el nombre del Señor Jesús. Se ora por los enfermos en el nombre del Señor Jesús. Se congrega uno en el nombre del Señor Jesús. Somos aborrecidos por causa del nombre del Señor Jesús. Usted ve todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo está aquí? Hermanos, el Espíritu revela el nombre de Jesús. Cuando usted quiera, ahora sí metemos a Juan. Juan capítulo 14, verso 26. La pregunta es esta. ¿Hechos 2:38 se contradice con Mateo? No. Vea lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Y les recordará todo lo que yo les haya dicho. Aún Mateo 28:19, sí. Porque precisamente ahí les recordó del bautismo. Pero ahora ya no dijo que se hiciera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque allá se los dijo cuando Él había resucitado antes de ascender a los cielos.
Y acá se los decía el mismo Espíritu, el que descendió dando prueba de que el Señor estaba en gloria. Él les dijo, en aquel día que venga el Espíritu, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, que yo estoy en la gloria. De manera que cuando el Espíritu desciende y se manifiesta en todos los creyentes, es la señal de que nuestro Señor Jesucristo estaba en su gloria. Él les había preparado antes, por eso nadie se inquietó. Y Mateo sí era uno de los 12 apóstoles. Una preguntita chiquita. ¿Estaba Mateo entre los discípulos que recibieron el Espíritu Santo? Esta es la pregunta. ¿Estaba Mateo entre los que se pararon cuando los judíos se burlaban? Que dice, se puso Pedro de pie con los 11. ¿Estaba Mateo entre ellos? Sí, porque él sí era de los 12. Y Pedro dijo a aquellas gentes, ahora arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué no saltó Mateo y le dijo, Pedro, estás equivocado? Pedro, no es así. El Señor dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mi hermano Mateo estaba saturado del poder de lo alto. Y yo creo que ni español hablaba, estaba hablando en otras lenguas todavía. Mateo no se oponía y él testificó de ello. Entonces ahí vemos nosotros cómo se cumple la palabra del Señor. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les guiará a toda la verdad y les recordará todo lo que yo les haya dicho. Él les seguirá enseñando. Le leo otra, Juan 16, verso 13. La escritura es preciosa. Ahora sí estamos invitando a Juan para que participe. ¿Ya lo tenemos? Juan 16, verso 13. El Señor Jesucristo es el que habla aquí. No habla ninguno de los discípulos, es el Señor Jesucristo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el verso 14 dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a notar una cosa, que Él me va a dar la honra a mí. No se preocupen, así debe de ser. Él me glorificará a mí, Él me honrará a mí. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu en Pedro? ¿No estaba honrando al Señor? Sí, estaba honrando al Señor, porque les dice, se van a arrepentir de sus pecados. Les voy a hacer otra preguntita. ¿A quién presentaba Juan el Bautista cuando le decía a la gente que se volvieran a Dios? A Jesús. Porque les decía, detrás de mí viene uno, el cual va a limpiar su era y va a echar a la paja en el fuego y al grano en su granero. Viene uno que le va a hacer juicio a este mundo, y al que no lo encuentre preparado para entrar al reino de los cielos, lo va a lanzar al lago de fuego. Les presentaba a Jesús. La gente creía en el que había de venir detrás de Juan. Y cuando ellos se bautizaban era para identificarse con aquel que venía, para prepararse y recibirlo. Ahora ya había venido el Señor. Ya había muerto en la cruz, ya había ido a la sepultura, ya había resucitado de entre los muertos, ya estaba en gloria. Y ahora el Espíritu a través de Pedro les dice, ahora arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa el bautismo? En primer lugar, significa identificación. Es una identificación con Cristo, simbólicamente, en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando yo voy al bautismo, simbólicamente me uno con Cristo en su muerte, porque me declaro muerto para una vida de pecado, así como Él murió por el pecado.
entonces soy sepultado en la tumba líquida de las aguas del bautismo. Y cuando yo salgo de las aguas del bautismo, simbólicamente es la resurrección del Señor. Entonces, ¿en quién creí para perdón de mis pecados? ¿En quién creyó usted para perdón de sus pecados delante de Dios? En Cristo Jesús. Quiere decir que por la fe en Cristo Jesús usted ha sido salvo. Ahora, ¿cómo debe de bautizarse para identificarse con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús? Con Jesús. No hay otra manera. Porque solamente Jesús murió. Y si yo le bautizo invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo mismo estoy declarando muertos a los tres. Y cuando se va en el nombre de alguien, tiene que ser a alguien más. Y si voy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tendría que ir a un cuarto ser más. Si yo lo bautizo en el nombre de Jesucristo, lo estoy identificando con Cristo y lo estoy presentando delante de Dios. Solo Jesús de Nazaret murió, fue a la sepultura y resucitó. Le voy a dar una escritura como prueba. Romanos capítulo 6. Recuerde que ya de Hechos pasamos a otra piedrita. ¿Cuál sería? Romanos capítulo 6. Solo le doy dos escrituras más y lo dejo pendiente para mañana continuar este tema. Todavía queda mucho que aprender. Romanos capítulo 6. ¿Ya lo tenemos? Romanos capítulo 6 y en el verso 4. Porque somos sepultados juntamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén o no amén, como dicen? ¿Sí o no? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando somos sepultados en el bautismo, nos identificamos ¿con quién? Con Cristo, porque Él fue el que murió, fue el que fue sepultado y es el que resucitó. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados juntamente con Él simbólicamente y somos resucitados juntamente con Él simbólicamente. Y cuando dice Él, habla en singular, habla de Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 12. Sepultados con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el bautismo. Así dice. Diga sí o diga no, pero con todo su corazón. No, hermano. Sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con Cristo y levantados con Cristo. Veamos lo que dice enseguida Colosenses 3:17, ya que lo tenemos de vecino. ¿Ya lo tenemos? Colosenses 3:17, el apóstol Pablo dijo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando dice todo lo que hagas, ¿a qué se refiere? A todo. Todo lo que hagas de palabra o de hecho. Y aquí hay palabra y hay hecho. El bautismo es una acción y la fórmula que se invoca es palabra. Todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Todavía soportan escribir unas escrituras nada más para que las vean en su casa? De estas nos encargamos mañana. Hechos capítulo 4 y en el verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y cuando habla de nombre propio. Y solamente hay un nombre propio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese nombre propio es Jesús.
Hechos capítulo 8. Y vamos a leer en el verso 16. En Samaria, esto lo vamos a tocar para el próximo servicio. Se dice que solamente se bautizaron ahí porque eran solo los judíos. Eso lo tocamos mañana con más amplitud. Pero si usted lee Hechos capítulo 8, verso 16, dice que en Samaria se habían bautizado todas las gentes. ¿De qué manera? Porque aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Fueron bautizados en Jerusalén los judíos en el nombre de Jesús. Los samaritanos, donde había una mezcla ya, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 10, verso 48. Cornelio, un centurión romano, 100% gentil, ya no tenía nada de judío. Este hombre se bautizó en el nombre de Jesús con toda su gente. Hechos 10, 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 19, 5. Unos que ya se habían bautizado con el bautismo de Juan, de adultos, dice aquí: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 22 y en el verso 16. El apóstol Pablo fue bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por ello lo predicaba. ¿Ya lo tenemos? Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo.